Vamos con el primer tema de esta mañana. La Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras cumple 50 años. A continuación les mostramos algunos hitos en la historia de esta organización. Su origen se remonta a los años 60, cuando las manifestaciones sociales protagonizadas por los sectores indígenas y campesinos exigían la conformación de una infraestructura organizativa consistente. Sin embargo, se conformó oficialmente en 1968, bajo la denominación de FENOC. Para entonces planteó modificaciones a la Ley de Reforma Agraria, la intervención del IERAC en las haciendas de la asistencia social y un reglamento para el arrendamiento de tierras de los sembradores de arroz. Su visión es incidir profundamente en las políticas nacionales, regionales y locales, en los comportamientos de la sociedad civil ecuatoriana para impulsar el desarrollo sostenible con equidad e identidad, que promueva la interculturalidad como una nueva forma de vida para lograr el Summa Causai. Tiene presencia en 18 de las 24 provincias y agrupa a unas 1.500 organizaciones de base. Su actual política apunta a la organización de los pequeños productores como condición básica para impulsar un desarrollo económico, social, intercultural, sostenible para el agro a largo plazo. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana, 59 minutos. Es un tema muy interesante. Son 50 años, medio siglo de la historia de las luchas sociales en el país. Esto es lo que entraña la FENOCIN, la organización que conmemora su medio centenario. Franklin Columba, vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, nos acompaña en esta mañana. Buenos días. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado en estos 50 años desde el origen de la FENOCIN, cuando todavía la lucha era por una reforma agraria inacabada, cuando todavía la lucha era contra la precarización del trabajo en el campo e incluso contra el huasipungo? ¿Qué ha ocurrido en 50 años? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buen día, pueblo ecuatoriano. Primeramente quiero también felicitar a través de estos medios a todas nuestras organizaciones sociales que están preparándose para esta celebración de sus 50 años de nuestra confederación. Sí, Eduardo, yo creo que es importante manifestar al pueblo ecuatoriano que en realidad la organización tiene toda su trayectoria, todo su proceso y por qué nace la organización. Fruto del nacimiento de esta organización es frente a las demandas y sobre todo frente a los maltratos y a la vulnerabilidad de los derechos. En realidad en esos tiempos no tenían nuestros antepasados derechos estables, derechos que permitan fortalecer sus procesos y sobre todo también no tenían garantías de una verdadera redistribución en temas de tierras y además también no tenían un precio justo de pago frente a sus trabajos. Y en ese sentido, pues cuando ellos estaban totalmente maltratados y marginados, se proclama y sobre todo se decide entre las diversos procesos en los diferentes sectores para generar una alianza y sobre todo para generar una masa colectiva en la cual esto permita plantear propuestas que vayan justamente en beneficio de la colectividad y sobre todo en beneficio de los sectores campesinos indígenas que fueron totalmente marginados y maltratados de la política y sobre todo de la norma constitucionales. En eso pues para nosotros es grato también de felicitar y de recordar a nuestros líderes, a nuestros antepasados, quienes hicieron todo su esfuerzo, pusieron todo su empeño. Por supuesto que sí, también desde los momentos atrás pues siempre también hubo gente que trataba también de dividir organizaciones sociales y que eso por historia incluso está escrito en la memoria de nuestra organización, en la cual también habían gentes de que no querían, personajes que no querían la unidad y que no querían atender estos derechos y sobre todo de estas demandas justas de los sectores sociales. Antes de continuar sobre este tema, el análisis histórico, para que nuestras audiencias lo sepan, ¿qué magnitud, qué envergadura tiene la organización? ¿De cuántas organizaciones? Porque esta es una organización de organizaciones campesinas. ¿Cuántas están integradas allí? ¿Y cuántos ecuatorianos están incluidos dentro de la FENOCIN? Sí, gracias, Eduardo. Justamente eso iba a llegar. Nosotros hasta el momento, como Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, tenemos hasta el momento 57 entre uniones y federaciones a nivel nacional. Estamos por el momento ya en 20 provincias y además estamos abarcando más de 1.250 organizaciones de primer grado. En este sentido estamos hablando casi unas 500.000 familias. familias. Hemos crecido como organización y también gracias al liderazgo de nuestro compañero Santos Villamar, quien está a la cabeza de nuestra confederación, en la cual él incluso
ha democratizado nuestra organización, que ha permitido incluso la afiliación de muchos sectores sociales que estaban totalmente independientes en muchos sectores y en muchas provincias. Eso ha permitido, y sobre todo la coherencia de la organización ha permitido también trascender y sobre todo crecer en estos momentos. Por lo tanto, pues hay organizaciones afroecuatorianas, montubias, mestizas e indígenas, campesinas en nuestra organización. Por algo la organización se ha caracterizado desde su momento de lucha la integración y la unidad. Es decir, la FENOCIN ha recalcado eso y ha dado de importancia porque venía construyendo un proceso de interculturalidad, sobre todo por ese derecho y sobre todo para que ese derecho esté aplicado en la norma constitucional. Esto nos ha permitido a nosotros demostrar en sí que la organización tiene ese carácter desde la práctica de la interculturalidad, y eso para nosotros es digno de reconocer y sobre todo también digno de felicitar a nuestros antepasados, que algunos de ellos, algunos líderes de ellos ya están incluso, ya partieron, como se puede decir, de este mundo terrenal. Y en eso yo quiero también manifestar que la organización siempre ha sido una organización propositivista. En su lucha, sus movilizaciones, siempre ha sido su carácter en defender el derecho justo, sobre todo cuando más antes tenían toda una abarcación, diríamos, en este sentido, de las tierras productivas solamente en pocas manos. Y esa fue una de las causas de la revolución de los sectores sociales, sobre todo de los campesinos, para que exista una verdadera redistribución y además exista un planteamiento de redistribución de la riqueza del Estado. Esa lucha de la redistribución de la riqueza no es que solamente están haciendo hoy en los momentos por la revolución que ahora se pregona, sino que esta lucha ya ha venido desde mucho más antes. Nuestros antepasados vinieron reclamando. ¿Cuáles son hoy por hoy las metas de la organización? No se puede decir que la realidad del campo de hoy en el Ecuador sea la misma que hace 50 años. Sí, en esos casos yo creo que todos los gobiernos en este país no ha sido que por derecho y sobre todo por su obligación que tenía que garantizar ese justo derecho, fueron que ellos por gratuidad o por sentido común puedan hacer también de una verdadera reforma o sobre todo también de una verdadera distribución. Siempre ha sido con luchas. Mirando la historia siempre ha sido con luchas y en este sentido, pues... ¿Cuáles son las metas hoy? En estos momentos, por ejemplo, nosotros tenemos las metas muy claras. El tema de la soberanía alimentaria, que esa es otra de la lucha que la organización planteó en su momento de la constituyente en Montecristi. En la Constitución del 2008, ese es el fruto de la organización nacional que pudo plantear en esos momentos todo un articulado y todo un componente sobre la soberanía alimentaria. Y eso para nosotros es importante porque eso nos ha permitido, sobre el tema de la soberanía alimentaria y sus articulados, nos ha permitido también generar nuevas leyes para que podamos también garantizar el tema de la revolución agraria en este país. Y en eso pues la organización propositivista... Agraria, por favor, ¿nos puede explicar? ¿Qué llaman? ¿Cómo definen la revolución agraria? Nosotros definimos la revolución agraria en la cual exista una verdadera redistribución de las tierras, garantía sobre todo del derecho para poder impulsar todo lo que es la economía popular que abarca justamente con la agricultura familiar campesina. Eso es uno de los temas muy importantes y además garantizar el tema de la productividad, el tema de la asociatividad, el tema de la comercialización que tanta falta nos hace. Y por lo tanto yo creo que estos son componentes parte de la revolución agraria que necesitamos nosotros una garantía que haya ese pleno ejercicio de lo que está marcado en la Constitución y también hoy en las leyes que la Organización Nacional planteó en sus momentos, y además la organización ha sido siempre empujador de estos temas sumamente importantes para el pueblo ecuatoriano. Usted habla, si me permite, habla de la distribución de la tierra casi en los mismos términos en que se hablaba hace 50 años. Yo le pregunto porque la realidad ha cambiado. Ha cambiado la realidad de las grandes haciendas y de esas tierras ociosas en la medida en que ha ido apareciendo la nueva industria agrícola, que además utiliza mano de obra del campo de una manera diferente. Ya no estamos hablando de la misma composición, de la misma estructura de la tenencia de la tierra y de la explotación de los recursos. ¿Por qué no ha mudado el discurso respecto de eso?
Podemos decir que sí, como le decía, en los procesos de cambios han existido, de lo que usted dice, el tema incluso de la parcialización en los momentos adecuados por la lucha de las organizaciones sociales, pero hasta el momento se siente, y además ese es el planteamiento de las organizaciones, que no hay todavía garantías de esa redistribución. Hay sectores todavía que no tienen todavía su titulación, hay personas que todavía demandan estos temas, yo sé que no en su grande dimensión, pero todavía existen estos pequeños conflictos y eso es de lo que nosotros venimos. ¿En dónde se ubican en el territorio estos conflictos? Estos conflictos están tanto en la costa como también aquí en la sierra. Existe todavía, esa es la demanda de las organizaciones y eso es de lo que justamente nuestro presidente ha planteado incluso al Ministerio de Agricultura, trabajar estos temas que son trascendentales para la organización y sobre todo para el sector campesinado. Y ahora, uno de los temas tan importantes que la organización ha logrado también es en su articulado plasmadas en la ley de tierras. Por ejemplo, el tema de la agricultura familiar campesina. Necesitamos una política diferenciada, necesitamos una política que permita también fortalecer todos estos procesos productivos que tienen los pequeños y medianos agricultores. Hoy por hoy no existe. En esos sentidos, todavía no se transciende. En ¿Qué se demanda? ¿Marcos legales? Yo creo que los marcos legales están. Lo que demandamos más, yo creo que aquí es una decisión política del gobierno nacional para que exista todo ese apoyo político para que de esa manera la agricultura familiar campesina transcienda y sobre todo dé respuestas positivas a los pequeños y medianos que están demandando con justo derecho. Y por lo tanto, hoy en la actualidad, usted sabe que en el Congreso de la FENOCIN, que ese fue otro hito histórico de la organización, cuando planteaba incluso el ministerio, viendo que no existía una política segura para estos sectores, entonces la organización planteó al señor presidente en su momento la creación de un nuevo ministerio que esté enfocado a garantizar y sobre todo a empujar todos estos procesos de los pequeños y medianos agricultores. Se planteó un ministerio de la agricultura familiar campesina, pero el presidente de la República, en ese sentido, yo quiero también manifestar al presidente y reconocer su acción en la cual él dio la disposición a la señora ministra en esos momentos la necesidad y de la creación de una nueva institucionalidad que pueda esa institucionalidad garantizar las políticas y sobre todo garantice el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar campesina. Esta agricultura familiar campesina, para entenderla, ¿es responsable de qué magnitud hoy por hoy de la oferta de alimentos agrícolas en el país? Estamos hablando de 5 millones de personas en el sector. De esos 5 millones que nosotros estamos hablando que todavía están ahí, 2.5 millones todavía son pobres y 1.1 millones de gente en extrema pobreza. Y por lo tanto yo creo que eso es importante nosotros garantizar. Y más que eso también yo creo que es importantísimo la calidad de suelos. No estamos estudiando el tema de los suelos, el tema de la fertilización. Y eso es sumamente interesante, importante, que a través de la subsecretaría nosotros estamos planteando de que se tiene que trabajar en esa y garantizar sobre todo esta calidad de suelos en cuanto a la fertilidad, porque realmente necesitamos incluso asistencia técnica, necesitamos un intercambio incluso de estos diferentes saberes, de estos diferentes conocimientos que están ahí y por lo tanto esta instancia tiene que garantizar una verdadera política que permita sacar de la inequidad a nuestros campesinos, sobre todo a la agricultura familiar campesina. Este es un tema de temas, lo entenderemos así. Evidentemente es un tema que no puede ser abordado con la profundidad que esto demanda en un espacio tan breve, tan corto. Pero queda muy claro que junto a la recuperación de la memoria de estos 50 años de luchas de las organizaciones campesinas e indígenas de nuestro país a través de la FENOCIN, es absolutamente necesario plantear estos grandes temas que tienen que ver con la vida de millones de ecuatorianos, con sus actividades, con su sostenibilidad económica y de cara a los grandes retos y desafíos que ya no son solo del Ecuador. El reto alimentario es un desafío de la humanidad entera. Muchísimas gracias. Seguiremos abordando estos temas y le agradezco su presencia aquí. Gracias, Eduardo, más bien por la presencia y también invitarles a todos a que participen este 28 de noviembre, que va a ser en la Casa de la Cultura. Arrancaremos con un foro nacional de la agricultura familiar. Vendrán expertos tanto nacionales e internacionales y a las 3 de la tarde tenemos el acto de la sesión solemne y esperamos también la presencia de todos ustedes, los medios, sobre todo de comunicación del área del Estado. Franklin Columba, vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador. Brevísimo corte. Al volver, Ricardo Camacho, consultor en seguridad ciudadana y seguridad privada. ¿Qué ocurre
entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana sobre la violencia, sobre el impacto de la delincuencia. Lo veremos al regresar.